Buenas tardes, buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de la salud del niño, ¿no? ¿Qué vamos a tocar? Ahí están. En automático. Bien, vamos a empezar con el tema de salud integral y atención del niño, ¿ya? Pero un poco lo que queremos ir introduciendo es ¿qué es salud integral? ¿Ya? Creo que a propósito que ustedes hablan del modelo de atención integral, creo que ya van conociendo qué significa la atención integral, ¿no? La atención integral no significa solamente ver a la persona, sino es ver a la familia y a la comunidad en el cual se desenvuelve, ¿no? Pero ya en el aspecto individual también hablamos de una atención integral. Es decir, cuando viene el niño a la consulta, ¿qué es lo que hacen los colegas de los pediatras, mis colegas pediatras que atienden? Si el niño viene por una faringitis, ¿qué hace el pediatra? ¿Así es? ¿Qué más? Le ve la garganta, le receta y se acabó la consulta, ¿sí? Ese es lo rutinario. Eso no es una atención integral, es lo que quiero decir, ¿ya? La atención integral significa si un niño viene por una faringitis, perfecto, yo le soluciono el problema de la faringitis. Pero además de eso, ¿qué tengo que ver? ¿Qué otra cosa tendría que ver? Todo el contexto de salud. Todo el contexto donde vive, así es, ¿ya? Aparte de eso, como yo quiero verlo al niño en su integralidad, tengo que ver su estado nutricional. Ese es otro aspecto.
El otro aspecto que tengo que ver es su estado de inmunización. Entonces, al niño, y el otro aspecto que puede ser que lo tengo que mirar es el desarrollo. Entonces, la consulta no es muy clave, no es muy puntual, sino tengo que ver al niño en su integralidad, ¿ya? Esa es la atención integral del niño, y es lo que tienen que hacer ustedes, por favor. Los temas que vamos a tocar son los siguientes: situación de salud, la salud neonatal, alimentación y nutrición, vacunas, crecimiento y desarrollo, conclusiones y biografía. Todo esto, ustedes lo van a utilizar desde el primer día que están en su CERUMS. Y acá les traigo esta transparencia porque esto es histórica, ¿ya? En la atención primaria de salud se dio en Alma Ata en 1978, ¿ya? En el año 1978. Y al año siguiente sacaron esa propuesta de atención primaria selectiva. ¿Por qué sacaron esto? Porque el problema en el país del Perú y en el país de las Américas y en el mundo, aquella vez era la alta tasa de muerte infantil, ¿sí? Los niños se morían, ¿sí? Por eso que alguna vez alguien decía, ¿por qué tienes 10 hijos? Porque las poblaciones eran numerosas, ¿no? ¿Por qué tienes 10 hijos? Porque 5 se van a morir. Así es. Entonces era un método de supervivencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se trabajaba allá? Mírenme, el famoso GOBI, ¿ya? Trabajábamos control de crecimiento, la terapia de rehidratación oral, que vino a cambiar de verdad todo el escenario de atención al niño. Yo le contaba a mi grupo de seminario cómo las salas llenas de endovenoso terminaron en la sala de rehidratación oral, la lactancia materna y las vacunas. Todo esto del año 99, ahora prácticamente tiene todavía vigencia. Miren, lo único que podríamos decir que en algo ha disminuido, que ya no tenemos niños con diarrea, es la terapia de rehidratación oral, porque ahí sí ya hemos logrado dar un gran cambio sustantivo, ¿no? Miren ahí las cifras nomás, ¿no? Cómo los niños se mueren millones y millones, ¿no? Y de esas muertes, presten atención por favor, más del 65% son muertes neonatales, ¿ya? Entonces ustedes van a ir a zonas donde hay muchas gestantes y los niños que recién nacen a veces nacen con una serie de riesgos y tienen que conocer este aspecto. Entonces ahí está el problema. Cuando la OPS, UNICEF comenzaron a trabajar fuerte estos problemas de salud, ¿qué dijeron? Vamos a plantearnos objetivos, ¿sí? Vamos a plantearnos metas. Entonces, a partir del 90 hasta el 2015, se plantearon los que ahora llamamos objetivos del desarrollo del milenio, ¿sí? Graben bien, por favor, porque más adelante voy a hablar de otro tipo de objetivos. Y ya el 2015 pasó, ¿sí? Ya pasó el 2015. Ya hemos pasado el 2015 y habremos reducido en 2/3 la mortalidad infantil. ¿Qué dicen? No, así es, no hemos reducido todavía. Tenemos tareas pendientes.
de la mortalidad infantil, ¿sí? Miren cómo estamos en América Latina, ¿ya? América Latina, comparado con los países de Europa. Miren la brecha tremenda que existe, ¿no? ¿Sí? En Europa no hay mortalidad prácticamente infantil, pero en América Latina sí es muy amplia, ¿no? Digamos. Ahí está la tendencia de que, si bien es cierto, todavía no hemos logrado los objetivos del milenio, pero se puede apreciar claramente cómo, ¿no?, la mortalidad infantil del año 60 ha ido disminuyendo paulatinamente, ¿no? Pero cuanto más bajemos, ¿no?, es cada vez más difícil disminuir la mortalidad, ¿ya? Más difícil de disminuir la mortalidad. Pero es lo mismo, ¿no? Miren cómo para el año 2015 teníamos que descender 6.3 puntos anualmente para lograr los objetivos del milenio, ¿no? Teníamos que aumentar rápidamente la velocidad de disminución de la mortalidad, cosa un poco media compleja y difícil de lograr. Y ahí están las causas de muerte infantil, ¿no? ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Quién gana? ¿Quién es la primera causa de mortalidad infantil? Las neonatales, ¿no? Las neonatales. Miren, acá ha habido un gran cambio, ¿ya? Hace algunos años la mortalidad infantil se daba por las muertes por diarrea, porque los niños se morían de neumonía, los niños se morían de sarampión, de enfermedades inmunoprevenibles. Esas eran las causas, la carga de enfermedades, la carga de muertes que producían la mortalidad infantil. Ahora las cosas han cambiado radicalmente, ¿sí? Ahora las muertes, ¿por qué se producen? Por enfermedades neonatales, ¿no? 35%, ¿sí? Pero, ¿qué rol importante juega el estado nutricional? El estado nutricional, miren, la malnutrición tiene que ver con todas ellas, ¿no? Con todas ellas, ¿no? Entonces las neumonías, las diarreas y la sarampión. Yo le decía en la mañana a una mamá, ¿cuál es la mejor vacuna para sus hijos? ¿Cuál creen que sea la mejor vacuna? ¿Ah? La inmunización es una. La buena alimentación, ¿ya? La mejor vacuna es un buen estado nutricional, ¿sí? Porque si no tiene un buen estado nutricional, por más que le vacunen, ese niño corre riesgo de enfermar y morir. Y les voy a contar una anécdota, ¿ya? Hace años, cuando estábamos en el ministerio, discutíamos justo estas intervenciones, ¿sí? Entonces, nos llamó la atención un caso que presentaron. Era un niño de 1 año y 2 meses más o menos, ¿sí? 1 año y 2 meses, que había acudido a todos sus controles CREP y por supuesto había cumplido todas sus vacunas, ¿sí? Todas sus vacunas había cumplido. Pero el año 2 meses tuvo una diarrea, se deshidrató y murió, ¿no? Entonces decíamos nosotros, qué paradójico, ¿no? Este niño se vacunó, pero se murió. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que este niño era desnutrido, ¿ya? Era un niño desnutrido. Entonces un niño desnutrido tiene riesgos de enfermar y morir, ¿ya? Entonces por eso le decía que al niño tenemos que darle atención integral, porque no es suficiente vacunarlo, ¿sí?
sino es necesario mejorar su estado nutricional. ¿Ya? Vean cómo la malnutrición juega un rol muy, muy importante. Ahí están las causas directas de mortalidad neonatal. Miren. Ahora la niña de los ojos en el Ministerio de Salud son las muertes neonatales. ¿Sí? Estamos preocupados por las muertes neonatales. ¿Sí? Tenemos entre las causas, número 1, la asfixia. ¿Ya? Asfixia, bajo peso al nacer. Tenemos las infecciones. Entonces, ustedes, cuando estén en sus establecimientos, ¿qué tienen que saber? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué tienen que saber? Se produce el parto, nace el niño, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluarlo, calificarlo. Si el niño nace mal, hay que hacer una atención inmediata del recién nacido. ¿Sí? Y si nace asfixiado, que es la primera causa, vean, si nace asfixiado, hay que reanimarlo. Entonces, eso es lo que tienen que saber, por favor, ¿ya? Porque si no, van a llegar al centro de salud sin las competencias necesarias y se van a encontrar con estos problemas. Dentro de la situación de salud, miren cómo destaca siempre, todavía, a pesar que han pasado los años, la alta mortalidad infantil, la desnutrición. Miren, todavía, a pesar de que hemos crecido económicamente, hemos mejorado algunos indicadores, pero la desnutrición crónica infantil sigue siendo un problema de salud, ¿ya? Y la persistencia de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? El objetivo de desarrollo del milenio que cumplía en el 2015, miren, era reducir la mortalidad infantil a la tercera parte. Se ha bajado, pero todavía quedan tareas pendientes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de mortalidad infantil, lo dividimos de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Esa es la pregunta del examen, ¿eh? Ya le estoy dando las fijas, ¿eh? Cuando hablamos de mortalidad infantil, estamos hablando de muertes en niños menores de 1 año, ¿ya? Muertes menores de niños de 1 año. Esta mortalidad infantil se divide en mortalidad neonatal, que significa la probabilidad de morir durante el primer mes de vida. 28 días le decimos nosotros, ¿sí? 28 días. Entonces, el niño que muere del primer día, 28 días, es una muerte neonatal, ¿ya? Posteriormente, les decía, durante el primer año es la mortalidad infantil. Después del primer año es la mortalidad posinfantil, que significa la probabilidad de morir entre el primero y el 5º año, ¿no? Entre los 5 años. Y la mortalidad de la niñez, es la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años, ¿ya? Antes de cumplir 5 años. Entonces, esto tienen que saber, pues son términos que se manejan en la salud pública. Y cuando les pidan información, data, eso es lo que hablamos nosotros en el argot de la salud pública. Miren cómo la mortalidad infantil, la meta del objetivo del milenio, ¿no? Era 18. Nosotros como país hemos logrado
acercarnos bastante a esto, un poquito, inclusive menos que este puntaje, ¿ya? Pero como todavía hay grandes desafíos, tenemos que seguir adelante, ¿ya? Ahí está la mortalidad de la niñez también. También hemos avanzado bien, también hemos avanzado bastante. Y ahí está el tema, ¿ya? La desnutrición crónica. A ver, miren, ven. ¿Quién nos gana en desnutrición crónica? Sí. Ya, a ver, vamos a repetir, ¿ya? Cuando llegan a 5 años es la mortalidad de la niñez, ¿sí? ¿Estamos claros? La mortalidad neonatal es hasta los 28 días, ¿ya? De los 28 días hasta el año es la mortalidad post-neonatal, ¿sí? Y del año a los 5 años es la mortalidad post-infantil. ¿Ya? No sé si me he dejado entender. Ya, vamos a repetir entonces. A ver, vamos a repetir, por favor. ¿Ya? Vamos a, por favor, pero presten atención, pues, ¿sí? Presten atención. Cuando el niño nace, hasta los 28 días, tiene la posibilidad de morir, esa se llama mortalidad neonatal. ¿Estamos claros? Mortalidad neonatal. ¿Ya? La mortalidad entre los... Acá está faltando, ¿ya? Es lo que les decía, acá está faltando la mortalidad postneonatal, que es entre los 28 días y el año, ¿ya? Eso es lo que les decía, y después del año, ¿no? O la mortalidad infantil involucra la mortalidad neonatal más la mortalidad postneonatal. Ahora sí creo que está claro. Ya, ok. Entonces, todos los niños menores de 1 año, que fallecen menores de 1 año, lo involucramos en la mortalidad infantil. Después viene la mortalidad postinfantil, que es desde el primer año hasta el 5.º año, ¿sí? ¿Ya? Y la mortalidad de la niñez involucra todo, ¿ya? Involucra todo, desde que nace hasta menores de 5 años. ¿Sí? La mortalidad infantil involucra la neonatal y la postinfantil. ¿Ya? Perfecto, sí. ¿Y la postneonatal? Perdón, la postneonatal. Postneonatal. Disculpen el error. ¿Ya? Ahora sí creo que está claro. ¿Ya? Bien. Bien, seguimos, por favor, seguimos. Miren la anemia. El otro problema, aparte de la desnutrición, es la anemia, ¿ya? La anemia, como la anemia en el Perú, ¿no? No se ha hecho mucho todavía. Tenemos altos indicadores, ¿ya? Pero antes me olvidaba mencionar acá, ahí me preguntaron, miren, ¿quién nos gana en el tema de desnutrición? ¿No? Estamos México, Venezuela, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Cuba.
Y nosotros estamos un poco compitiendo con ¿quiénes? Con Ecuador, con Haití, con Honduras, con Bolivia y Guatemala. ¿No les parece que eso es una vergüenza? ¿Sí? Son países de verdad que no tienen tanto desarrollo como el Perú, pero el Perú está entre ellos, ¿ya? Ahí está la salud neonatal, les decía. Les decía que esto ahora en el país le están dando una importancia muy marcada porque lo que les mencionaba, ¿sí? Porque ahora la mortalidad infantil, ahora que sí van a entenderme, la mortalidad infantil está a costas de la mortalidad neonatal. Hemos controlado la mortalidad post-neonatal, pero la neonatal está todavía alta, ¿no? Aquí está la mortalidad neonatal, vean, ¿sí? A pesar que ha disminuido, ¿no? En comparación con la neonatal donde se ha bajado más, acá hemos bajado 33%, acá un 42%, pero a pesar de eso, persisten estos indicadores, todavía son altos, ¿no? ¿Ve? Si no somos el único país, ¿no? Si no a nivel mundial, los 2/3 de las muertes infantiles ocurren en el primer mes de vida, ¿no? ¿Estamos? Y presten atención, los que mueren en el primer mes, cerca de 2/3 mueren en la primera semana de vida. Y los que mueren en la primera semana de vida, los 2/3 mueren en las primeras 24 horas. ¿Eso qué significa? ¿A quién le voy a prestar atención entonces? ¿Al neonato de 28 días o al neonato que tiene un día? ¿Sí? Al que tiene un día, ¿no? Porque tiene mayor riesgo de morir, ¿ya? Cuanto menos días tenga, ya, gracias. Bien. Miren, las cifras comparando nosotros como Latinoamérica 17%, en África está en 42%, es terrible en África. Y miren, países como Estados Unidos tienen 4 puntos, ¿no?, de mortalidad neonatal, ¿ya? La mortalidad neonatal se expresa, ¿no?, se expresa por cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? Eso significa, Estados Unidos tiene 4 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos, ¿ya? Mientras que África, miren, tiene 42 por 1000 nacidos vivos. Y acá en Latinoamérica tenemos 17 por cada 1000 nacidos vivos. Esa es la forma de expresar las causas. Ya lo mencionamos, otra vez solamente recordarles, miren, las muertes neonatales, por favor, presten atención, asfixia y trauma al nacer, las infecciones. Entonces ustedes, no sé si en pediatría les han enseñado, y eso me preocupa, la atención inmediata del recién nacido y el manejo de las infecciones. Con que ustedes sepan eso, ya me quedo tranquilo, ¿sí? Repasen, revisen, ¿ya? Revisen.
Eso es lo que sucede en los países en vías de desarrollo. Mire, ¿ya? El 98 de muertes ocurre en países en vías de desarrollo. Un factor importante es el bajo peso al nacer, ¿ya? Eso sí ya lo conocen ustedes, bien claro, solamente para recordar, el bajo peso al nacer menos de 2.500, ¿no? Dicen el 40-80% de las muertes neonatales se da en recién nacidos de bajo peso al nacer. Ese es un gran riesgo. El nacer con bajo peso al nacer ya es un riesgo. Ahí está cómo hemos ido reduciendo en el país la mortalidad neonatal, ¿no? Ahí tenemos abajo, acá tenemos Arequipa, ¿no? Y acá tenemos Loreto, ¿no? Lima está por acá, Piura, ¿no? Lima está con 47%, ¿no? Se ha reducido la mortalidad neonatal. El que más ha reducido es Arequipa. Los extranjeros, ¿no? Bien. Miren, entonces les decía, a ver si han prestado atención. Los objetivos de desarrollo del milenio, ¿hasta qué año era? 2015, perfecto, ¿ya? Entonces, ahí se acabó los objetivos de desarrollo del milenio. Y eso lo comentaba generalmente OPS, UNICEF. A partir de esa época, como se dieron cuenta que salud y educación nos llevaba al desarrollo, en esto ha habido un gran cambio trascendental. Yo les comentaba a los grupos seminarios, antes para todos los ministros de Economía, salud y educación era un gasto, ¿ya? Ahora en estos últimos años ya está cambiando su manera de ver de los ministros de Economía, donde ellos ya están mirando que salud y educación es una inversión. Y fuera del país, lógicamente, Naciones Unidas, la ONU, ya está mirando y tiene claro que un país tiene que lograr desarrollo si mejora su salud y si mejora su educación. Prueba de ello es que en estos objetivos, por eso se llama, presten atención, por eso se llama objetivos de desarrollo sostenido. ¿Ya? El otro era objetivo de desarrollo del milenio. Eran logros que se esperaba conseguir en determinado tiempo. Pero ahora ya ha habido un cambio muy sustancial. Vean ustedes, objetivos de desarrollo sostenido. Le han puesto así porque ya están convencidos ellos de que también van a lograr desarrollar a través de educación y salud, ¿no? Y acá vemos algunos objetivos que tienen que ver con salud, la mortalidad materna, que va a ser un tema que van a tocar de acá a 2 clases, y acá nuevamente miren cómo cobra vigencia reducir la mortalidad neonatal a menos de 12 por 1000 nacidos vivos, ¿sí? Esa es una meta que se tiene que lograr. Presten atención también, los objetivos del desarrollo del milenio se va a medir en el año 30, ¿ya? En el 2030, desde 2015 que terminan los objetivos del milenio hasta el 2030 se va a medir los objetivos de desarrollo sostenido.
ahí viene la pregunta. ¿Quién quiere contestar? A ver, ¿qué hacer para disminuir la mortalidad neonatal? ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere contestar? Mejor formación de los alumnos de pregrado. ¿Ya? Mejores, acá los compañeros dicen que mejorar las competencias de los alumnos de pregrado, ¿sí? Mejor dicho, de ustedes, para atender a los recién nacidos, ¿sí? ¿Qué más hay que hacer? A ver. Excelente. Promoción del control prenatal. Así es. El recién nacido no aparece de la noche a la mañana, ¿no? Si no está durante 9 meses ahí en el útero materno, desarrollándose y creciendo, y de acuerdo a eso va o no va a nacer bien, ¿sí? Por eso que nosotros los pediatras, cuando vamos a atender a un recién nacido, lo primero que hacemos es mirar, por favor, les voy a pedir, si desean se pueden retirar, pero no estén con los celulares, ¿ya? Ok, les decía que lo primero que nosotros vemos antes de atender a un recién nacido, vemos toda la historia obstétrica, ¿no? Cómo ha sido ese embarazo, qué problemas ha tenido, qué riesgos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay que estar preparados para atender ese recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para mejorar esa mortalidad neonatal? Esas son las intervenciones que tenemos que hacer, ¿sí? El cuidado de la salud no empieza con la enfermedad. En salud pública tiene que grabarse eso, ¿ya? ¿La gestación es una enfermedad? No es una enfermedad, así es, ¿ya? Eso que quede bien claro. La gestación no es una enfermedad, es un proceso fisiológico, ¿ya? Entonces, el cuidado de la salud empieza con la prevención. Con la prevención. Ese es otro tema que tiene que grabarse, ¿ya? Las intervenciones preventivas, o al revés, si se quiere, la prevención es cuando hay riesgo, ¿ya? Cuando hay riesgo, nosotros hablamos de prevención. Lo que hacemos es, a través de la prevención, si esta población o este niño está en riesgo, lo que hago es sacarlo del riesgo. Lo llevo a la población que no tiene riesgo, ¿sí? Y esa población que no tiene riesgo, ¿qué cosa hay que hacer? Promoción de la salud. Eso me parece excelente, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. En la población sana hablamos de promoción de la salud. En la población que tiene riesgos hablamos de prevención, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para disminuir esa mortalidad neonatal? Miren, antes de la concepción, mejorar, por supuesto, la salud de la gestante, de la nutrición y de educación, espaciamiento de embarazos, control de infecciones. Acá yo quiero mencionar este aspecto nuevamente, el tema nutricional. Cuando los ginecobstetras hacen el control prenatal, se preocupan por el peso, por el estado nutricional de la gestante. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, deben haber cambiado, porque de verdad que es lo que menos les interesaba, ¿ya? Que en buena hora que hayan cambiado, porque es importante, ¿ya? Antes ni siquiera lo pesaban, creo, ni lo tallaban, ¿no?
Bien, durante el embarazo, nuevamente, nutrición de la gestante, hay que prevenir los riesgos, control de las infecciones, ¿sí? Y manejo de complicaciones. ¿Sí? Durante el parto, atención por personal preparado, ¿sí? Y ahí están ustedes. Control de infecciones, manejos de complicaciones. Después del parto, ¿ya? Ahí está lo que le decíamos, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de mortalidad neonatal? La asfixia al nacer. Entonces, yo tengo que estar preparado para reanimar a ese recién nacido, ¿sí? Darle calor, darle amor, y importante es la lactancia materna, ¿no? Control de infecciones y por supuesto el manejo de las complicaciones en una unidad de cuidados especiales, que nosotros le llamamos un UCIC, ¿no? Unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Pero estas cosas se pueden dar en un primer nivel de atención, ¿ya? Otros factores para mejorar la mortalidad perinatal, ¿sí? Nuevamente estado nutricional, bajo peso, la tasa de natalidad, la atención primaria, el control prenatal, ¿ya? Y el cuidado médico del parto. Bien, ustedes han visto que las causas de muerte neonatal son la asfixia y otras son las infecciones, ¿sí? Miren lo que dice ahí, esto está publicado en el Lancet, ¿sí? Del año 2003 a 2004. Es una gran reflexión, miren. La lactancia materna es la intervención preventiva número 1 comparada con cualquier otra intervención, ¿sí? Una cosa que realmente no cuesta mucho, que creo que debemos promover. La semana pasada fue la semana de la lactancia materna, porque si no se han enterado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que promover ustedes en sus pacientes gestantes, ¿ya? Bien. Pasado el tema de la mortalidad neonatal, vamos a entrar al otro tema que también es muy, muy importante. Yo les decía, es la mejor vacuna, ¿no? Es la mejor vacuna, ¿ya? Esto es la desnutrición crónica. Los objetivos del milenio decían, la meta era reducir la desnutrición crónica a la mitad, ¿ya? Miren. Y a lo largo de todos estos años hemos ido mejorando, ¿ya? Pero les voy a mostrar una transparencia más adelante, que van a ver cómo hemos estado caminando con paso de tortuga. Esto es en relación a la desnutrición, ¿ya? ¿Qué les llama la atención de esa gráfica? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué les llama la atención? ¿Les llama la atención algo? Sí. ¿Qué les llama la atención? Esto, ¿no? A ver, miren, presten atención por favor, ¿ya? Miren esta gráfica, de acá a acá hubo un gran bajón, ¿sí?
Y luego, la curva, ¿cómo se hizo? Plana, ¿ya? Plana, plana. Eso es lo que quiero remarcar, ¿ya? Desde el año más o menos 96, si no me equivoco, así es, 96, hasta el año 2006, miren, hasta el año 2006, ¿sí? La curva no mejoró, ¿sí? La curva se estancó, ¿sí? Y ustedes pueden decir, por favor, la curva se estancó, ¿ya? Y ustedes pueden decir qué pasó, ¿ya? Y les voy a contar lo que pasó. A pesar que en esos 10 años, porque han sido 10 años, a pesar que en 10 años, durante esos 10 años, había una gran inversión, habría presupuesto para luchar contra estos temas nutricionales. Había ONGs, había cooperación, el Estado desembolsó grandes cantidades de dinero, pero ¿qué pasó? No se cambió el ritmo de descenso de la desnutrición. Posiblemente han sido malas estrategias de intervención, ¿ya? Yo creo que ha sido eso, y lógicamente otras causas que ya lo comentaremos a veces en los seminarios, ¿ya? Y a partir recién de este año comienza a caer la curva, miren, comienza a caer la curva, ¿ya? Porque acá ya se hace una intervención de todos los sectores. Acuérdense del seminario anterior de las determinantes sociales, ¿sí? Acá ya el Estado comienza a comprometer a otros sectores y vemos cómo la curva de desnutrición va disminuyendo, ¿no? Ahí están las grandes diferencias entre los casos de desnutrición en la zona rural y en la zona urbana, ¿sí? La tremenda brecha, ¿no? La desnutrición básicamente no es que la única, por supuesto, pero está bastante focalizada en las zonas rurales, en las zonas donde ustedes van a ir, por favor. Ustedes van a ir a las zonas rurales, ¿no? Y como quieren ganarse los 10 puntos, más allá todavía se van, ¿ya? Pero también existe desnutrición en las zonas urbanas, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de ver pacientes de acá en la zona de La Molina, ¿sí? Desnutridos. No es porque les falta alimentos, miren. Eso quiero también narrarles, no es que les falte alimentos, ¿ya? Hay un periodo en que sí es necesario una economía, pero mucho de esto es por malos hábitos alimenticios, ¿ya? Hábitos alimenticios inadecuados. Ahí está nuevamente el promedio. Miren la zona urbana cómo está y la zona rural está bien alta, ¿no? Bien alta. Y ahí están las causas de desnutrición, ¿ya? Podemos un poco analizar este aspecto porque es importante que ustedes conozcan. Porque la desnutrición, y esto lo quiero transmitir a ustedes, para mí la desnutrición es el problema de salud más grave que tiene nuestro país, ¿sí? Y posiblemente porque muchos de los que están en cargos públicos, ¿no? Y en el Congreso, ¿no? Algunos se ponen a pensar, deben haber tenido alguna falla nutricional, ¿no?
¿sí? De verdad, la nutrición daña no solamente el aspecto inmunológico, sino el cerebro, ¿ya? Miren, la desnutrición pasa porque hay enfermedades infecciosas. ¿Qué enfermedad es la que produce más desnutrición? Enfermedades. ¿Qué enfermedades? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién baja rápidamente de peso? ¿Qué enfermedad hace bajar rápidamente de peso? La diarrea, así es. La desnutrición se produce por insuficiente ingesta de alimentos, ¿sí? Porque hay inseguridad alimentaria, es decir, no hay producción de alimentos. Esto se da, les decía, en la zona rural, pero más, miren, inadecuadas prácticas de alimentación y de cuidado, ¿ya? Y por supuesto, en relación a lo que le hablábamos, el tema de el agua y saneamiento, ¿no? Insuficiente. Educación, falta de educación, ¿sí? Yo creo que eso es lo que tiene que ir grabándose, por favor, ¿ya? Lógicamente, todo el entorno político, cultural, social, influye, pero no es suficiente. Y ahí está, ¿cómo se llama? La primera herramienta, la primera estrategia, o el primer alimento, como quieran llamarlo, contra la desnutrición, ¿no? Nuevamente, hablamos de la lactancia materna, ¿ya? Nuevamente la lactancia materna empieza a tomar forma, ¿ya? Miren cómo la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses, ¿no? ¿Qué significa lactancia materna exclusiva? Que solamente le dan leche, ¿no? No hay otras sustancias, ni aguas, por favor, ¿ya? La lactancia materna exclusiva es eso. Miren cómo ha ido variando, sube y baja, ha subido un poco, pero todavía estamos lejos, ¿no? 69% durante los primeros 6 meses, ¿ya? Hemos mejorado, pero todavía estamos lejos del 100%. Lo ideal es el 100%, ¿ya? Ahí están las cifras como país de desnutrición crónica, ¿no? Miren, 410.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica, ¿no? ¿Ya? En el 2015 tenemos 14%, ¿no? Y la meta para el año 21 es bajar a 6.4, ¿sí? 6.4. Y la desnutrición crónica, ¿no? Aparte de los daños que ya he mencionado, ¿qué es lo que produce la desnutrición crónica? Talla baja, así es, talla baja, ¿ya? Antes creíamos, y les comento esto porque antes nosotros los pediatras pensábamos así, ¿no? Que la talla del niño depende de la talla materna, ¿ya? No sé si han escuchado esto. Deben haber escuchado, ¿no? La talla del niño depende de la talla materna, es genético, decimos, ¿no? Entonces hacíamos una fórmula, multiplicábamos y le decíamos su talla de proyección va a ser tanto, ¿sí? Ese paradigma prácticamente cada vez está cayendo, ¿no? Si no, miremos a los japoneses, ¿no? ¿Cómo eran los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál era el prototipo? Eran pequeños, ¿se acuerdan? Igual los chinos, ¿no? Los chinos que vinieron al Perú después de la Segunda Guerra Mundial, todos eran tallas bajas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran desnutridos. Ahora, ¿cómo son los japoneses? ¿Cómo son los chinos? ¿Sí? ¿Ya?
Por favor. Le voy a pedir por última vez, ¿sí? Bien. Entonces, el tema nutricional y de ahí viene el tema de anemia, ¿no? Por eso que el país, el Perú, el gobierno está preocupado por las cifras de anemia que nosotros manejamos, ¿sí? También las cifras son altas. Miren la tendencia de la anemia, como en el Perú a nivel nacional, ¿sí? Está bajando, pero muy lento, ¿no? Muy lento. Todavía tenemos cifras altas, ¿ya? Y también en la zona rural, por supuesto, es más alta, más alta. Y ahí está la anemia. ¿Ya? ¿Dónde empiezan? ¿A qué edad empieza la anemia? El mayor porcentaje de anemia a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, a los 6 meses, ¿ya? A los 6 meses, ¿sí? ¿Y por qué empieza a los 6 meses? ¿Quién me quiere decir? Porque eso deben haberles enseñado en pediatría, ¿no? A ver, uno por uno. Ya, pero los de la alimentación complementaria recién empieza a los 6 meses, ¿sí? Pero ese niño a los 6 meses ya hace anemia, entonces todavía no recibía alimentación complementaria. A ver, ¿ustedes qué querían decirme? ¿Sí? ¿Por qué hacen anemia a los niños a los 6 meses? No le dan leche materna, ya. Ya, está bien, pero hay un tema que tiene que ver con el hierro. Mire, es pediatría, por favor. Ya ustedes han llevado pediatría. ¿Ya? ¿Alguien dijo? ¿Sí? Depósitos. Por los depósitos de hierro. ¿Ya? Los depósitos de hierro tienen que ver con este tema. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿En qué momento se producen mejores depósitos de hierro? En el momento del nacimiento, ¿ya? El momento del nacimiento. Por eso una estrategia es el clampado tardío del cordón, ¿ya? El clampado tardío del cordón, ¿ya? Están muy inquietos hoy día, ¿no? No sé qué ha pasado. A ver, entonces, miren, los porcentajes de anemia, como ustedes ven, empiezan a ser altos a los 6 meses. Entre 4 y 5 meses puede haber, pero son mucho más bajos, ¿ya? Entonces nosotros, y esto quiero que se graben, por favor, ¿ya? Porque en la lucha contra la anemia ustedes tienen que intervenir. Los niños que ya tienen anemia, ¿qué hay que hacer? Hay que curarlos, ¿no? Hay que curarlos. No hay otra salida. Hay que darle tratamiento recuperativo, ¿no? Pero les decía, ¿por qué hacen anemia? Porque los niños, desde los 0 meses hasta los 4 meses, presten atención, hasta los 4 meses, sus depósitos de hierro van disminuyendo, van declinando, ¿sí? Y a los 4 meses los depósitos de hierro están bajos, ¿ya? Están en el piso. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si no tienen hierro, ¿qué hay que hacer? Suplementarlo, así es. Hay que darle hierro, pero en forma preventiva. Es lo que quiero que se graben, por favor. El hierro se administra en forma preventiva. A los 4 meses no es tratamiento, ¿sí?
El tratamiento se da cuando ya tienen anemia, hay que curar. Pero a los 4 meses hay que darle hierro en forma preventiva, ¿ya? Entonces, si nosotros damos a todos nuestros niños a los 4 meses, le damos hierro en forma preventiva, ¿se producirá la anemia a los 6 meses? ¿Qué dicen? No, por supuesto, no se va a producir la anemia, porque ya le hemos elevado sus niveles de hierro, ¿ya? Entonces, esa es otra práctica preventiva bien definida, ¿ya? Entonces, si nosotros, reitero, le damos hierro acá, esto de acá va a disminuir ostensiblemente, ¿ya? Ostensiblemente. Bueno, ahí están los objetivos para reducir la anemia. Yo solamente un poco quiero focalizar en estos niños de 0 a 3 años, ¿sí? ¿Ya? Porque en el tema de la anemia, más allá, hay una serie de factores que tienen que ver y es un poco más complejo. Yo tengo algunas discrepancias con los que han diseñado toda la estrategia de anemia y por eso prefiero un poco focalizar a estos grupos pequeños, ¿ya? Estos grupos pequeños. A ver, ahí están las intervenciones, miren, para prevenir la anemia, ¿ya? Ahí están las intervenciones. Número 1, la vigilancia del crecimiento y desarrollo, ¿ya? La vigilancia del crecimiento y desarrollo. ¿Me pueden alcanzar la lista? ¿Ya está firmada? Después, la administración de hierro, ¿ya? Acá hay un error, ya ha cambiado esto, les decía, acá en una época comenzamos a dar hierro recién al año, ¿ya? Comenzamos bien equivocadamente recién al año. Cuando estuvimos un grupo en el ministerio en el año 2000, logramos con tanta dificultad administrar hierro a los 6 meses. Pero por lo que les he mencionado, no era suficiente, ¿sí? Entonces ahora es a los 4 meses, ¿ya? La vacunación, la educación y el agua potable. A ver, en el embarazo, los controles prenatales, como ustedes están viendo, y por supuesto, a la gestante hay que también suplementarlo con hierro, ¿ya? En el neonato, ¿no? El corte tardío del cordón, les decía, y el inicio temprano de la lactancia materna, ¿ya? Inicio temprano de la lactancia materna. Luego, posteriormente, la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva, por favor. Si ustedes han entendido que realmente esto es muy importante, tienen que abogar y promover la lactancia materna exclusiva. Hay que pelearnos con los productores de leches artificiales, ¿ya? Las leches artificiales se pelean, es como el tabaco, ¿ya? El tabaco se pelea, ¿cómo se llama? El Estado se pelea contra los productores de tabaco. Igual pelea tenemos que hacerlo con los productores de leches artificiales. El control de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Y aquí está, ¿ven? Acá sí está claro el suplemento de hierro de 4 a 6 meses, ¿ya? Este logro, porque ha sido un logro, se ha hecho recién el año pasado, ¿ya? El año pasado, creo que se ha entendido, y por eso quiero que ustedes presten atención que la salud pública también está basada en evidencias, ¿ya? Porque el año pasado, nuestra viceministra de Salud, el equivalente del doctor Naftalí Santillán que vino, era pediatra, ¿ya? Y ella logró cambiar el suplemento de el hierro preventivo a los 6 meses.
a los 6 meses. Y lógicamente en prematuros y recién nacidos bajo peso se le da hierro a los 30 días, ¿ya? A los 30 días. Bien, después hay que hacer el CREP, las vacunas, a seguir dándole hierro, etcétera, a través de la alimentación, alimentos ricos en hierro. De 6 a 12 meses viene la alimentación complementaria. Entonces ahí vamos a tener que darle alimentos ricos en hierro. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué alimentos son ricos en hierro? A ver, esta fila. Por favor, por fila. Dale esta fila. ¿Qué alimentos ricos en hierro? ¿Ya? ¿Ustedes? ¿Qué alimentos ricos en hierro? ¿Las qué? No te he escuchado bien. El vaso. El vaso, ¿en serio? Sangrecita, perfecto, ¿no? Muy bien. A ver, en esta fila, ¿qué alimentos ricos en hierro tienen? El vaso. A ver, ¿qué El vaso. Las vísceras, ¿no? Hígado, vaso. Ok. Carnes. ¿Qué otros alimentos ricos en hierro hay acá? Las menestras. Las menestras, perfecto, muy bien. ¿No? A ver, ¿qué otros alimentos ricos en hierro acá en este grupo? ¿Qué El dicen? leche. El leche. Ya dijeron vaso. Le dije encima. ¿Qué les falta? El leche. Pescado, así es, pescado. El pescado negro especialmente, ¿ya? Pescado negro. ¿Ya? Y finalmente, a ver, en este grupo, ¿qué dicen? Falta uno, ¿ah? Falta algo. ¿Qué dicen? Espinaca, verduras verdes, ¿ya? Verduras verdes, excelente. Bien, yo creo que con eso ya hemos logrado nuestros objetivos, ¿no? Ahí está, mire, ese es un resumen de lo que le hemos dicho, ¿ya? Ese es un resumen de lo que les hemos mencionado. Captación temprana de la gestante, su control prenatal, el suplemento de hierro, ¿ya? Su descarte de anemia a la gestante, por supuesto. Eso es lo que le decía, que a veces los obstetras, los ginecobstetras no le dan mucha importancia, ¿no? Ellos, muchos se dedican, ¿no?, a la barriguita nomás, ¿no? Pero no se dedican al íntegro de la gestante, ¿ya? Aquí está el corte tardío de cordón umbilical, grábense, por favor. 2 a 3 minutos tienen que esperar, ¿ya? 2 a 3 minutos. Después, la lactancia materna exclusiva. Y ahí viene a los 4 meses nuevamente, por favor. A los 4 meses hay que darle hierro preventivo, ¿ya? Hierro preventivo, 1 miligramo por kilo de peso. Y a los 6 meses hay que hacerle el tamizaje de anemia, hay que tomarle una hemoglobina hematocrita, ¿ya? A los 6 meses, bien. Y bueno, y si tienen anemia, pues hay que darle tratamiento ya, pero a eso es lo que no queremos, ¿sí? A eso es lo que no queremos. Porque ustedes, a ver, si hacemos todas estas acciones, por favor, a los 6 meses, ¿creen que va a haber anemia? No, ¿ya? No. Así, hay que hacerlo fuerte, no va a haber anemia. Y eso es lo que queremos, ¿ya? Eso es lo que queremos. Pero hay que hacer todas esas acciones. Y estas cosas lo van a hacer, por favor, en el centro, en el puesto de salud, ¿ya? Esto lo van a hacer, esto debe ser cotidiano. Nosotros en el hospital también estamos haciendo estas cosas, porque también manejamos niños aparentemente sanos, ¿ya? Bueno, es un
poco repetir lo que hemos dicho, ¿sí? Solamente acá está bien claro el tamizaje de hemoglobina, ¿ya? ¿Sí? Ahí está la prevalencia de anemia a nivel nacional por regiones, ¿no? Vemos quién es campeón en anemia, uno, Madre de Dios, Apurímac, ¿sí? Pero no nos llame la atención que en Lima provincias, aquí en Cañete nomás, en Huacho también tenemos altas tasas de anemia, ¿no? En Lima también, por favor, no crean que Lima no se salva, ¿ya? En la parte privada igual se ve, ¿no? Los niños con anemia, ¿ya? Así que no es exclusividad solamente en las zonas de pobreza. Bien, nuevamente los objetivos del desarrollo sostenible, le decía, reitero, al 2030, lo que buscan es lo ambicioso que es los objetivos del desarrollo del milenio en relación a los problemas nutricionales y los problemas de anemia, ¿no? ¿Qué dice? Poner fin a todas las formas de malnutrición, ¿sí? Entonces acuérdense, en el 2030, cuando estén ya sea en los hospitales, en las zonas rurales donde están trabajando, pregúntense, ¿habremos cumplido los objetivos del milenio en relación a la malnutrición? ¿Sí? Ustedes van a contribuir a eso, por favor, ¿ya? Ustedes van a contribuir a eso. Miren, mejor dicho, 0 desnutridos para el 2030, y eso sería lo justo, ¿ya? Y nuevamente, ustedes, no me voy a cansar, por favor, no me voy a cansar recordarles la lactancia materna. Miren, ninguna intervención de salud tiene menor costo ni mayor beneficio que la lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Sí? A botar los biberones, por favor, a botar los biberones, ¿no? Desde los hospitales. No deben comprar leche. Bien. Otro aspecto que de verdad deben manejar, deben saber, es el tema de las vacunas. El tema de las vacunas no es exclusividad. Atrás, por favor, atrás. El tema de las vacunas no es exclusividad del pediatra, ¿ya? ¿Y qué ha pasado a lo largo de estos años? Como el médico general no se introduce en estos temas, ¿quiénes han ido asumiendo el tema de las vacunas? Las enfermeras, ¿sí? ¿Ya? Así que las enfermeras se han apropiado del tema de vacunas, ¿sí? Se han apropiado del tema del PrEP, porque los médicos los hemos dejado, ¿sí? Y es un llamado a ustedes de que deben conocer en profundidad estos temas, ¿ya? Estos dos temas que vamos a desarrollar. Porque si bien es cierto, la enfermera está bien, es parte del equipo, pero los médicos debemos conocer y debemos saber cuándo indicar las vacunas, ¿ya? Entonces ahí tenemos una brecha bien grande que espero que podamos llenarlo. Miren, el tema del sarampión, ¿sí? A través de los años, cómo ha ido la cobertura de vacunación, ¿no? De 52% ha ido incrementando hasta 95.5%, ¿no? Ese es un gran logro, ¿ya?
Ese es un gran logro. Esto fue el año 2012, ¿ya? Pero también tengo que confesarles con pena, ¿sí? Con pena, muy apenado, de que a partir del 2012 ha habido altas y bajas en el tema de vacunas, ¿ya? De tal manera que estas coberturas muy buenas del 95% se han ido cayendo, ¿ya? Se han ido cayendo, inclusive enfermedades como el sarampión, que ya eran erradicadas del Perú, no sé si han conocido, han escuchado, están nuevamente volviendo y tenemos el riesgo de que haya también casos. Todos estos años ha habido casos importados y algunos casos autóctonos de sarampión. Por eso que he puesto para el seminario el caso de sarampión, que está publicado en el campus virtual, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que les decía. Miren, aprecien por favor, ¿ya? Miren, acá la vacuna de influenza tiene en el año 2007, ¿ya? La vacuna de influenza tiene una cobertura de 100%, ¿ya? Es la única vacuna que se salva, es la única vacuna que se salva. El resto ha ido cayendo, ¿ya? Tenemos cifras de 69, de 59, se dan cuenta, de 95%, cómo hemos podido ir bajando a 59, a 69, a 65%. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les decía ha pasado en estos últimos años, por una serie de factores, ¿ya? Falta de vacunas quizás, falta de una política bien clara, ¿no? Y eso nos ha llevado a una situación de riesgo. Esas son las normas que han salido de vacunas. En vacunas tenemos el Esquema Nacional de Vacunación, ¿ya? Que ha salido el año pasado, nomás han cambiado todo el Esquema Nacional de Vacunación, por favor. Este era el anterior, ¿ya? El 2016 era el anterior. Y este año, el año pasado, perdón, han cambiado el esquema de vacunación, ¿ya? Donde han incluido la vacuna de la varicela. Lo que sí es cierto, que nuestro país cada vez incluye más vacunas, ¿ya? En eso sí estamos yendo muy bien, pero las coberturas todavía no están las mejores, ¿ya? Tenemos también el manejo, esto es importante, presten atención, ¿ya? En el caso que le hemos presentado, van a tener que ver con el tema de la cadena de frío, ¿ya? La cadena de frío. Ahí está nuestra población para vacunar, ¿no? Miren, desde recién nacidos, menores de 1 año, niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4, madres de niños con VIH, mayor de 5 años, etc. Todos la población que tenemos que vacunar, inclusive al personal de salud. Todos ustedes tienen que vacunarse, ¿ya? Todos están incluidos acá también, por favor. Y ahí están todas las vacunas, ¿no? A ver, todas las vacunas, 17 vacunas, ¿no? Por eso decía así, ahí sí hay que felicitarlos porque cada vez hemos ido incorporando vacunas. Hace 20 años las únicas vacunas que se ponían era la triple. ¿Dónde está la triple? Por acá. Era sarampión y polio. Esas eran las vacunas que se ponían antes. Ahora miren la cantidad de vacunas que tenemos, ¿no? Incluido el de papiloma humano que se ha introducido y el de la varicela, miren.
varicela, ¿ya? Varicela. Y la vacunación es curación, recuperación, es prevención o es promoción. ¿Qué dicen? Preventiva, ¿ya? Es el prototipo de la prevención, ¿ya? Ahí está el esquema. Ahí está el esquema, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el recién nacido. A ver, recién nacido le ponen la vacuna BCG y la de la hepatitis B. ¿Ya? Estamos a los 2 meses. A los 2 meses se le pone la vacuna pentavalente. ¿Por qué se dirán que es pentavalente? Porque son 5 vacunas, ¿ya? Las 5 vacunas que se ponen son la difteria, tétanos y pertussis, hemófilos y hepatitis viral B, ¿ya? Y le ponemos polio inyectable inactivada. ¿Por qué le pondremos ahora polio inactivada? Porque antes le poníamos en gotas, ¿ya? Porque ha habido polio por vacunas, ha habido polio vacunal, ¿ya? Entonces, por eso que no queremos corrernos el riesgo y hemos comenzado a poner esta vacuna. Y la primera dosis de rotavirus. Rotavirus, causante muy importante de las diarreas, ¿ya? Por eso que ya no hay diarreas mucho. La terapia de hidratación oral, la vacuna contra el rotavirus, ¿sí? El agua suficiente, las diarreas han desaparecido casi. Comparación a lo que teníamos, ¿no? En la época de la epidemia del cólera, era terrible. A los 4 meses se le pone, perdón, acá no sé si decía, acá está faltando el neumococo, ¿ya? A ver. Ah, sí. A los 4 meses, ¿qué está? Perdón. Ahí está, el neumococo, ¿ya? Entonces a los 4 meses se repite la figura, pentavalente, la polio, rotavirus y neumococo, ¿ya? Y a los 6 meses, este es el cambio que se ha producido, ¿ya? El gran cambio que se ha producido. A los 6 meses se pone la tercera vacuna pentavalente y recién ponemos la polio en vía oral, ¿ya? Y empezamos con la primera vacuna de influenza, ¿ya? Antes, la primera vacuna de influenza la poníamos a los 7 y 8 meses. El nuevo esquema dice que hay que ponerle a los 6 meses, ¿ya? Y al mes de la primera dosis de influenza le ponemos su segunda dosis de influenza. Y al año, ¿ya? La vacuna de sarampión, papera y rubiola. Y la tercera dosis de neumococo, ¿ya? Se le pone también la varicela y también un refuerzo de la influenza pediátrica. Y concluimos casi para cubrir todas las vacunas a los 15 meses con la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿ya? Con eso hemos protegido a nuestros niños, ¿ya? Después ya vienen refuerzos, ¿ya? Después vienen refuerzos que por ahora lo vamos a pasar
un poco en alto por la hora, pero yo lo que quería era que se graben, por favor, las vacunas del año de edad, hasta el año de edad, ¿ya? Por lo menos, eso tiene que grabarse. Ahí viene después la vacuna de 2 años, etcétera, etcétera. Y ahí viene el tema muy importante, ¿ya? Les voy a poner un caso. En un lugar del país, la cobertura de vacunación contra el sarampión fue 94%, ¿sí? Pero durante ese año se han producido varios casos de sarampión. Les pregunto a ustedes, ¿por qué será? ¿Por qué creen que a pesar que la cobertura ha sido buena, ¿no? Porque así es, si yo tengo 96, 97 de cobertura de vacunación, no debo tener casos de sarampión, ¿no? Pero ha habido casos de sarampión. ¿Por qué creen que se ha producido casos de sarampión? A ver, en este grupo, ¿ya? Por favor. ¿Por qué creen que puede haberse producido casos de sarampión? Ya, podría ser algo que querías decir. Ok. Miren, escuchen, ¿ah? Eso es muy importante, ¿ya? Porque no tenían una buena cadena de frío, ¿ya? Porque la vacuna tiene que guardarse a determinados rangos de temperatura, ¿ya? Depende del tipo de la vacuna. En general es de 4 a 8. ¿Ya? Otra causa, ¿cuál sería? ¿Por qué no? ¿Qué pasó en ese grupo? ¿Qué dice? Ya, pero hay que darle oportunidad a ellos. A ver. ¿Qué dice? ¿Por qué se produjo caso de sarampión? Ustedes. Claro, acá dicen depende del estado inmunológico, es cierto, ¿no? Si hay un niño que está enfermo con un estado inmunológico débil, no va a responder. ¿Ya? Ese también puede ser una causa. Otra causa. Ya. Tiene que ver con la cadena de frío. ¿Ya? Otro aspecto que tiene que ver con el personal, ¿cuál sería? La técnica, ¿ya? La técnica de aplicación, así es, la técnica de aplicación de la vacuna, ¿ya? Bien, pero el más importante, y por eso lo ponía acá, es el tema de la cadena de frío, ¿ya? Si nosotros no mantenemos la cadena de frío, no podemos de nada vale todo el esfuerzo que hemos hecho, porque esas vacunas no van a servir si no tienen una buena cadena de frío, ¿ya? Eso quería decir. Y ahí están, ¿ya? Equipado, en todo el país, eso sí es bueno, eso sí hay que descartarlo. Tienen bastante buena la cadena de frío, ¿ya? Hay termómetros, paquetes fríos, tanto para la zona rural como para la zona urbana, ¿ya? Hay refrigeradoras, hay congeladoras, etcétera, etcétera, etcétera. En eso debemos sentirnos orgullosos, ¿ya? Ahí están las temperaturas que hay que conservar de acuerdo a la vacuna, ¿ya? Y ahí están los indicadores, cómo evaluamos las vacunas, ¿ya? Tenemos indicadores de proceso, que es la cobertura de vacuna. Y los indicadores de resultado, por supuesto, tienen que ser los casos, ¿no? Nosotros al final queremos 0 casos de enfermedades inmunoprevenibles, ¿ya? Inmunoprevenibles.
Bueno, ya les presenté la cobertura de vacunación. Miren, igual aprecien esas coberturas que no son muy adecuadas, ¿ya? Lo ideal no es el 95% por su caso. Lo ideal es llegar al 100%. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es una buena cobertura, 95%, pero ¿eso qué significa? Que se queda 5% de la población sin vacunar. Vamos a poner un ejemplo, en el 2017 se ha quedado un 5% sin vacunar, ¿sí? En el año 2018 hay otro 5%, ¿sí? Y en el año 2019 otro 5%. Entonces, si sumamos toda esa población, es una población muy importante. A eso nosotros lo llamamos bolsones, ¿no? Bolsones que son un riesgo porque son susceptibles de adquirir la enfermedad porque no han sido vacunadas, ¿ya? Entonces también hay estrategias para lograr que este 95% suba al 100%. ¿Cuáles son los efectos secundarios a la vacunación? ¿Ya? Las vacunas siempre producen efectos secundarios, dolor, fiebre, rash, etcétera, etcétera, que también es bueno informar. Hay todo un sistema de vigilancia de los efectos secundarios de la vacunación. La cadena de frío, bueno, un sistema de información que es importante. Bueno, esas son una serie de acciones que lo vamos a pasar por ahora y vamos a terminar. Para terminar, otro aspecto que tiene que ver también con la malnutrición, ¿no? Les decía que la primera arma o la primera estrategia contra la malnutrición es la lactancia materna, ¿no? La segunda estrategia importante es el control de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Porque eso también es lo que tienen que hacer ustedes, ¿ya? ¿Dónde está la lista? Ahora sí terminaron, por favor. Ya, ok, no se distraigan ya. Bien. A ver, acá también ha habido cambios, ¿ya? Acá el año pasado han sacado las normas. Toda esta información, por favor, todas estas normas está cargado en el aula virtual, ¿ya? Ustedes cada vez pueden bajar alguna u otra norma que les interese. Está cargado en el aula virtual. Crecimiento y desarrollo, ¿ya? La última norma ha cambiado muchos aspectos. Un ejemplo, por ejemplo, antes el recién nacido solamente nos pedían 2 controles, ¿ya? Ahora nos piden 4 controles. Al segundo día, al séptimo, 4 y 21 días, ¿ya? De 0 a 11 meses, controles mensuales. Del año a los 2 años, cada 2 meses, 6 controles. De los 2 años a los 3 años, 4 controles. De igual manera, de 3 a 4, 4 controles. Y finalmente, en el último 5 años, también 4 controles, ¿ya? Entonces, esos son los controles mínimos que necesitan los niños. Y acá quiero enfatizar, por favor, miren esas gráficas, esas curvas, ¿ya? Esas curvas, porque ahí está el gran error, ¿ya?
Ahí está el gran error, y esa es una de las causas porque la vigilancia del crecimiento y desarrollo no es tan eficiente, no es tan efectivo, ¿ya? Porque ¿qué pasa generalmente? ¿No? A ver, a los niños, ustedes deben haber visto, ¿no? Lo pesan y lo tallan, ¿no? ¿Sí? Lo pesan y lo tallan. Pero pregunto, ¿grafican esa curva o no grafican? En algunos casos, ¿ya? Pero en otros casos no lo hacen. Y ese es el gran error. Lo que hay que hacer es graficar la curva y ver la tendencia. Por favor, la tendencia de la curva. Esto es lo más importante, ¿ya? Si nosotros vemos una curva estacionaria, hay que parar la oreja. Ese niño no está yendo bien, ¿ya? Miren. Y si vemos una curva que está en descendente, se va hacia abajo, uy, ahí ese es niño de riesgo, porque en cualquier momento va a ser desnutrido a huevo. Pero si tenemos una curva ascendente, nos podemos quedar tranquilos, ya nos podemos quedar tranquilos. Y para pesar no se necesita gran cosa, no necesitamos balanzas sofisticadas, digitales. Miren, esta fue una balanza que construyó UNICEF para pesar a los niños, ¿no? ¿Sí? Bien interesante. Y era exacta, el peso era exacto. Bueno, eso lo vamos a pasar. Bien, en el ministerio, es otra cosa que ustedes deben saber, en el ministerio hay programas presupuestales, ¿ya? Nosotros lo llamamos PPR, así como hay el CIS, creo que el CIS lo conocen mucho mejor, así como hay CIS, hay programas presupuestales, ¿ya? Que tienen que ver con las estrategias sanitarias. En este caso, los programas que tienen que ver con la salud del niño, tenemos el articulado nutricional y el materno neonatal, ¿ya? Pero miren, hay otros programas que tienen que ver con la educación también, ¿no? ¿Ya? El aprendizaje. Pero para nosotros, estos programas tienen que recordarse, ¿ya? A través de estos programas nosotros podemos conseguir el financiamiento para las acciones, ¿no? Las intervenciones sanitarias en la etapa de vida del niño. Bien, esto es una publicación que se hizo en la revista Lancet en el 2003, donde nos decían cuáles de las intervenciones que nosotros hacemos tienen mayor impacto, ¿ya? Tienen mayor impacto. Y nuevamente, miren, todas las evidencias, esas son las evidencias en la salud pública, ¿ya? Y nuevamente, ¿quién sale en primer lugar? ¿Pueden decirlo, por favor? Lactancia materna, ¿eh? Lactancia materna. ¿Sí? El otro es la alimentación complementaria, ¿ya? La alimentación complementaria que tiene que ver con el control CREP. Y eso sí creo que saben, la alimentación complementaria se da a partir de los 6 meses, ¿ya? Eso es lo que quería destacar, la alimentación complementaria, ¿no? Bien. Ya vamos a terminar, por favor. La tasa de mortalidad es aún alta en nuestro país. A ver.
2 minutos, 5 minutos. ¿Sí? La desnutrición crónica y la anemia siguen siendo problemas en todo el país. Esto, miren, las inmunizaciones se han detenido, retrocedido en los últimos años, y las intervenciones de bajo costo como la lactancia materna y vacunas, el control CRET, el control prenatal, CRET, corte tardío del tardón, suplementación de hierro y alimentación complementaria se deben fortalecer para mejorar los resultados sanitarios. Y les decía que existen programas presupuestales que coadyuvan a mejorar todas las intervenciones, ¿no? Y ahí vamos a cerrar. ¿Qué les parece eso? A ver, ¿qué les parece eso? Miren, los he puesto esto porque este es el resumen de la clase, ¿ya? Ahora sí, ya terminamos, les voy a pedir 2 minutos de su atención, ¿sí? Este es el resumen de la clase, ¿ya? Y esto es lo que les debe motivar a ustedes, les debe mover, ¿ya? Todos los médicos estamos obligados a entender esto, ¿sí? Estas son 2 niñas, ¿sí?, que tienen las mismas edades, ¿ya?, prácticamente las mismas edades, pero miren cómo es su peso de esta niña, 10 kilos, su talla 78 y su estado nutricional es una desnutrida crónica, ¿no? De otro lado tenemos una niña de la misma edad con 11 kilos 6, una talla de 4 y su estado nutricional es bueno. Entonces todo lo que hemos hablado el día de hoy, por favor, todo lo que hemos mencionado, lo que buscamos es que en nuestro país no deben haber niñas como ella, ¿ya? Eso es lo que debemos evitar, y eso lo evitamos a través del control CRET, la vacuna, la lactancia materna, la alimentación adecuada. No es justo que en nuestro país haya todavía niñas con estas características, por favor. Lo que buscamos y lo que aspiramos nosotros como médicos, como salubristas y como pediatras, es que todos nuestros niños crezcan sanos y saludables, ¿sí? Muy bien, ahí me quedo. Muchas gracias, ¿ya?